¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Debates, aquí por Canal U. Como día lunes nos corresponde seguir recorriendo biografías de personalidades que marcaron la historia de nuestra República Argentina. El siglo XX convulsionado por todas partes, sobre todo en el sentido político, en el sentido de las cantidades de cambios y variaciones que tuvo la estructura política de nuestra República Argentina con tantos golpes de Estado, y el sindicalismo, el gremialismo que iba tratando de sobrevivir a los embates de los poderosos. Seguimos hablando hoy de Agustín Tosco, pero en estos puntos más difíciles de la historia de la República Argentina, el sindicalista cordobés que siempre será referente. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Luego del golpe de Estado de 1955, las centrales obreras de todo el país son intervenidas. Pero Córdoba vive una situación diferente y en 1956 la CGT regional es la primera en normalizarse. En ese marco, Luz y Fuerza, con la elección de sus delegados, da un paso importante en la recuperación de los sindicatos. En el mes de diciembre se realizan elecciones y Tosco es elegido secretario general del gremio. En la nueva conducción conviven peronistas, radicales, comunistas e independientes. Esta amplitud ideológica será un pilar en la política promovida por Tosco en el interior del sindicato. A finales de 1959, con Frondizi como presidente, el proceso de lucha obrera se generaliza en todo el país y Córdoba no es la excepción. Se suceden huelgas contra las privatizaciones de los ferrocarriles, contra las reformas de la Ley de Contrato de Trabajo y contra la aplicación del Plan Conintes, Plan de Conmoción Interna del Estado, que autoriza al gobierno a reprimir militarmente cualquier conflicto sindical. En Córdoba, el intento de privatizar la empresa provincial de energía provoca una resistencia inmediata por parte del sindicato y el plan de lucha que lleva adelante Tosco impide que EPEC caiga en manos privadas. En mayo de 1964, Tosco es ratificado nuevamente en su cargo. Su liderazgo al frente del sindicato no se debe solamente a su carisma, sino también a los logros de su gestión. Bien, claro, los logros de su gestión, que fueron muchos, ¿no? Estamos con César Aresi, doctor en Derecho y en Ciencias Sociales, profesor de Derecho del Trabajo, abogado laboralista y también periodista en épocas de Tosco. ¿Cómo te va, César? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, Malvina Tosco, hija de Agustín Tosco, referente del movimiento alfonsinista de Unidad Ciudadana de la provincia de Córdoba. Malvina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenida de nuevo, Gracias. Y bueno, dijimos, vamos a seguir hablando de Tosco porque nos parecía importante encontrar en estos acontecimientos fuertes que tuvo la República Argentina, más violentos, por qué no decirlo, porque lo que vamos a recorrer tiene mucho que ver con la violencia política y el desempeño y la resistencia que tuvieron sindicatos como el de Luz y Fuerza. Aquí veíamos el golpe del 55 y cómo el sindicalismo ya abría los ojos bien porque se entendía, se sabía que venía una hora de privatizaciones y se atentaba contra los derechos de los trabajadores, ¿no? Época dura, César. Estamos viendo el primer capítulo número 1 de una intensa vida política 55-75. Eso es lo que vamos a recorrer hasta que Agustín Tosco desaparece. Pero fueron 20 años intensísimos, con obviamente golpes militares, con resistencia, con luchas, con un crecimiento económico por otro lado en algunas etapas, ¿sí? Y lo que acabamos de ver es una de las particularidades que van a marcar la etapa. La normalización de la CGT de Córdoba, la Confederación General de Trabajo de Córdoba, fue una de las primeras en el país luego del golpe del 55. Y allí se da una matriz un tanto diferencial en cuanto a la conformación de las conducciones de las Confederaciones Generales de Trabajo que no eran las de Capital Federal. La participación de distintos movimientos, entre los que estaba, por supuesto, Luz y Fuerza y Agustín Tosco. Ya no solo peronistas, por ejemplo, como pasaba en algunos sindicatos, acá se empezaban a asociar con otros partidos. Porque una de las
una de las características que tiene la conducción de mi papá fue esa, el poder unificar bajo un objetivo común a distintos sectores formados culturalmente de distintas líneas de pensamiento, peronistas, radicales, socialistas, comunistas, que tenían el objetivo, como decía, me llamaba mucho la atención porque hablan de privatizar la EPEC, y hoy, a 43 años de que mi padre haya fallecido, estamos otra vez en la misma situación, otra vez los trabajadores, otra vez los cordobeses que tenemos conciencia de que la empresa provincial de energía eléctrica es nuestra, otra vez pensando en defenderla y luchando contra toda una campaña de desprestigio que está orquestada por el gobierno nacional y también por el gobierno provincial, de desprestigio de los trabajadores y de desprestigio hacia la misma empresa, y que eso es lo que mi papá luchó en su momento y que le toca hoy nuevamente a los dirigentes generales que representan Luz y Fuerza ponerse eso al hombro, ¿no? Bueno, vamos a ir mostrando más imágenes, más sucesos fuertes de la Argentina, donde el sindicalismo tuvo que poner el pecho y ponerse a trabajar para tratar de conservarse en pie. Vamos al golpe del 66, con Ilía cayendo y con la llegada de Onganía. El 28 de junio de 1966, un golpe militar depone al presidente Ilia y designa en su lugar al general Juan Carlos Onganía. Los años del onganiato transcurren en Córdoba bajo el marco de una protesta generalizada contra un régimen que ahoga a toda la población con su política antidemocrática y sus medidas económicas antipopulares. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía. Esta situación produce una alianza entre estudiantes y obreros que se convierte en el eje fundamental de las luchas sociales contra la dictadura. Agustín Tosco actúa como su principal promotor, otorgando un espacio a los estudiantes que tienen cerrados los canales de participación política en las universidades. En 1968, las diferentes posturas frente al gobierno militar producen una división en la CGT nacional. Surge así una central paralela, la CGT de los argentinos, que sostiene una postura de confrontación con el gobierno de Onganía. Conducida por Raimundo Ongaro, la nueva CGT se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba, donde Tosco se convierte en su principal referente. Ahí está, las CGT divididas, unas más cercanas y otros trabajadores más alejados del gobierno nacional, y la fuerza conjunta con los estudiantes, ¿no? Algo que fue una gran oportunidad para demostrar que se podía plantear una realidad diferente o frenar al menos las políticas existentes. Claro, el golpe de 1966 interviene en las universidades, suprime toda actividad estudiantil y luego se produjo el asesinato de Santiago Pampillón, como bien informa, y esto fue un elemento unificador respecto de lo que acontecía en el movimiento obrero. Me refiero a los estudiantes, por primera vez aliándose formalmente con el movimiento obrero. Los estudiantes en esa época se reunían en los sindicatos, o sea, su reunión, su lugar natural era el sindicatos, no tenían universidad, los sindicatos. Y Luz y Fuerza era casi una segunda sede de los estudiantes, por una parte. Y por otro lado, el movimiento obrero de Córdoba se adhiere a la CGT de los argentinos, una CGT opositora frente a
una actitud de una parte del movimiento obrero que fue participacionista, fue colaboradora con el gobierno de Onganía, pactó, ¿sí? No explícitamente, pero implícitamente. A partir de allí, Córdoba se caracteriza por tener una CGT con participación de distintos sectores, con un fuerte contacto con la realidad y diferenciándose fuerte y claramente respecto a la CGT nacional. Fue una característica de la CGT de Córdoba que lleva, en definitiva, culmina el 29 de mayo de 1969, esto hace casi ya 50 años. Claro. El año que viene, 50 años. Exacto, con el Cordobazo conducido, planificado por una CGT pluralista que se opone fuerte y tenazmente al gobierno de Onganía, es más, lo hiere de muerte y abre la posibilidad del retorno a la democracia tiempo después, en el año 1973. Y haciendo un paralelismo con el presente, porque creo que la historia no sirve si nosotros solamente la dejamos escrita en un papel o ponemos a Tosco en el bronce. La historia sirve si nosotros hoy la leemos y tomamos las experiencias para poder ser mejores. Los medios de comunicación también tuvieron una gran importancia en la caída del doctor Arturo Illia, que era amigo personal de mi papá. Los medios de comunicación dijeron que el doctor Arturo Illia era lento, lo dibujaban como una tortuga en las primeras planas de los diarios, y el doctor Arturo Illia era un hombre que pensaba en la sociedad como un todo, colectivamente. Él en su gobierno se dictó la ley del salario mínimo vital y móvil. El doctor Arturo Illia se opuso y dejó sin efecto los contratos de las empresas de explotación petrolera con los Estados Unidos. También le dijo que no a los Estados Unidos cuando quería que fueran que fuera el ejército argentino a combatir en Centroamérica. Le dijo que nunca iba un argentino a pelear ni a levantar el arma contra otro hermano. Por eso se dio, además de esto que vos decís de la ley de patentes, por eso le dieron el golpe al doctor Arturo Illia, no es porque era un hombre lento. Entonces vino el dictador y se apropió y dijo, bueno, acá me voy a quedar eternamente. Y esto que decía el doctor, que la pluralidad de esos gremios que acuerdan en oponerse ante ese dictador, poniendo en primer plano a los intereses del pueblo y no a los intereses de extranjeros o de sectores ajenos a los nuestros. Lo único resguardo que tenía la democracia eran los sindicatos en aquella época, aparentemente. Bueno, vamos a seguir viendo pedacitos de historia que tienen que ver con Agustín Tosco. La cuestión de la burocracia sindical, ¿no? Cómo este nuevo sindicalismo criticaba al sindicalismo que estaba en las oficinas cómodamente, viendo cómo sucedían las cosas y manejando su conveniencia, lógicamente. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato, entre aquellos que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Bueno, no solamente lo decía, lo practicaba, ¿no, César? Pero, contextualicemos, estamos hablando de época de dictaduras, ¿sí? Era imposible que los sindicatos se abstrayeran de
el contexto de emergencia institucional, de ruptura del orden constitucional, de la existencia de presos políticos, desaparecidos, de provisión de los partidos políticos. Un sindicato no puede ignorar esto, ¿sí? Entonces, por más que pueda negociar, que pueda tener buenos salarios, y esto es lo que hizo la CGT de Córdoba, comprometerse con su tiempo y sacar a la gente de la calle para voltear una dictadura y retornar a la democracia. Rol que a veces no se reconoce a los sindicatos, ¿sí? Yo de todas maneras, promediando el programa, me gustaría que Malvina diera su visión de hija, del personaje, del padre, del hombre. Es decir, yo lo conocía, lo entrevisté un par de veces como periodista, por eso podría dar mis apreciaciones, pero me gustaría las de Malvina como una persona que tiene una visión tal vez distinta a la que podamos tener nosotros. Bueno, en muchas ocasiones me rotulan como portadora de apellido. Ajá. Sí, orgullosamente. Orgullosamente llevo el apellido de mi papá y toda su lucha. Como hija lo digo, porque lo viví, la persecución que hicieron sobre él, las cárceles. En la infancia fui a varias cárceles, inclusive Trelew. Hasta Trelew, sí. Sí, estuve en Devoto, en La Pampa, acá en la cárcel de San Martín. Bueno, su sepelio. Él era un hombre del interior, nosotros somos de una familia que en este momento vale decirlo, yo tengo una educación muy machista, mi madre, mis abuelas, todas han sido educadas desde el patriarcado. Y entonces ser la hija mujer también me llevó a tener como un lugar más pasivo, o sea, me cuidaban mucho, mi papá poco podía venir a mi casa. Claro, claro. Pero sí también lo pude ver varias veces en el sindicato, porque algunas veces fui al sindicato. Pero no se puede despegar, no puedo despegar la figura de padre y de sindicalista. Porque además ¿no? La educación que me dio mi madre fue esa, o sea, su papá no está acá porque está luchando para que otros chicos como ustedes tengan educación pública. Por eso digo, el sindicalismo de Tosco y de otros gremialistas de aquella época trascendía el gremio, que eso acota lo que es la burocracia ahí está el tema sindical, de la burocracia, ¿no? sindical. Claro, trascendía el gremio porque ellos se hacían cargo de las cuestiones sociales también, ¿no? O sea, no solamente de sus agremiados y de las conquistas propias de los afiliados a los que representaban, sino también de la situación social a la que está sometida el pueblo, que hoy es un rol muy importante que tienen que ponerse al hombro los sindicalistas que tenemos hoy. No son solamente representantes, el sindicato no queda solamente en el trabajo al que representan, sino que trasciende eso. Y hoy más que nunca necesitamos de los sindicatos, porque los sindicatos son los que van a hacer que continuemos en democracia, que era lo que luchaba mi papá, luchaba Atilio López, que también fue asesinado, sí, y que también era amigo personal de mi papá. Buscaban la democracia, porque como dice el doctor, eran épocas de dictadura. Hoy no tenemos dictadura, pero tenemos sí medidas económicas, ajustes muy parecidos a los de la dictadura. Entonces, nosotros, los argentinos, el pueblo y los sindicatos, por estar en democracia no significa que estemos sometidos a eso. Tenemos que defendernos y ellos son una herramienta muy importante, como en aquel momento fue la de mi papá. Tienen que tomar ese protagonismo, están en deuda Totalmente. con eso, ¿no? Abandonar un poco la burocracia. En un ratito le vamos a preguntar a César sobre las entrevistas que le hizo a Tosco, las impresiones que tuviste en tu época de periodista. Vamos a hacer la pausa ahora, vamos avanzando hacia la época del Cordobazo, vamos avanzando hacia el debate tan importante que protagonizara
con Rucci y el Viborazo, nos falta lo de la época de la cárcel de Trelew también. Esto es Debates, estás en Canal U, ya venimos.